tal? Nos encontramos nuevamente en un video de la clase de matemáticas y en esta ocasión trabajaremos con el tema clasificación de triángulos. Todos conocemos los triángulos, pues estos son figuras geométricas que tienen 3 lados y 3 ángulos. Podemos observar que hay, a pesar de que son figuras de 3 lados, podemos encontrarle diferentes formas o diferentes vistas, ¿verdad? Como observamos aquí en la imagen, unos más grandes, más pequeños, unos que parecen que tienen una L, unos con todos sus lados iguales, unos con todos sus lados diferentes, ¿sí? Y por todas esas diferencias que pueden tener los triángulos, a pesar de ser una misma forma geométrica, es que se clasifican. Y entonces vamos a ver dos formas de clasificar. La primera y la más sencilla de todos es por la forma de sus lados y la segunda es por la medida de sus ángulos. Y vamos a empezar con la clasificación según la medida, de sus lados. Y vamos a empezar con los triángulos equiláteros, que son triángulos donde sus 3 lados miden exactamente lo mismo y sus 3 ángulos son de la misma medida y siempre son menores de 90 grados. Por esta razón, los triángulos equiláteros siempre son acutángulos, que es la clasificación en la que entran, ¿sí?, por la medida de sus ángulos. Los triángulos acutángulos son los que sus 3 lados miden menos de 90 grados. Continuamos con los triángulos isósceles, que son los que tienen 2 lados iguales y uno de diferente medida y que sus ángulos son 2 iguales y uno diferente. Y esos ángulos pueden ser mayores, uno de ellos solamente puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual a 90 grados. Por ejemplo, este primer triángulo lo vemos que tiene una base más cortita que la medida de sus lados y sus lados pues son de la misma medida, del mismo tamaño. Y sus ángulos vemos que los que coinciden con la base son del mismo tamaño, se ve la abertura igual y el ángulo que se forma en el punto A, en la parte de la cúspide o de mero arriba, se ve un poco más pequeño. Entonces nos damos cuenta que todos estos ángulos de esta figura miden menos de 90 grados. Entonces este sería un triángulo isósceles, que también puede ser triángulo acutángulo por sus grados. Tenemos el siguiente ejemplo donde vemos que los lados o las líneas que van junto a la base, que coinciden con la base, son pequeñas, son del mismo tamaño y miden menos de 90 grados y que el ángulo que se forma en la cúspide se ve de mayor tamaño, que probablemente sea un ángulo mayor de 90 grados y entonces este sería un triángulo obtusángulo, que es el que tiene uno de sus ángulos que mide más de 90 grados. Y en el último ejemplo nos damos cuenta que de igual forma tiene 2 ángulos de la misma medida y uno más de mayor tamaño y que vemos que este tiene forma de L. Y los que tienen forma de una L totalmente derechita quiere decir que miden 90 grados. Entonces, por tener ese ángulo de 90 grados, este sería
un triángulo obtusángulo o triángulo isósceles obtusángulo. ¿Sí? Entonces, esas son hasta ahorita con los triángulos isósceles. Nos falta una clasificación que es los triángulos escalenos, que son triángulos donde todos sus lados tienen diferente medida. Y sus ángulos, igual manera, son todos diferentes y pueden ser mayores, menores o iguales a 90 grados. En este primer triángulo vemos que todos son ángulos de menos de 90 grados. En el segundo vemos que todos son diferentes, pero que hay uno de 90 grados. O sea que este sería un triángulo escaleno rectángulo porque tiene uno de 90 grados. El anterior sería un triángulo escaleno acutángulo. Y por último tenemos esta forma bastante extraña, ¿sí? Como de un triángulo que estamos estirando lo más posible. Y vemos que de igual manera sus tres ángulos todos miden diferente, al igual que sus lados. Y tiene uno de ellos que mide más de 90 grados. Su abertura es mayor a la de una L. Entonces, este sería un triángulo escaleno obtusángulo. Ahí están muy difíciles las palabras, me van a decir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo y una explicacioncita para que pues vayamos entendiendo un poquito mejor esta situación. Les presento aquí esta imagen de 8 triángulos diferentes. Cada uno tiene una letra para identificarse. Nosotros vamos a ir escribiendo en la tablita el nombre del triángulo según sus lados y según sus ángulos. Por ejemplo, vamos a empezar con el triángulo A. Si lo observamos, vemos su base estrechita, sus lados largos que tienen la misma medida. Entonces, pues este triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque cumple con la regla de dos lados iguales y uno diferente. Y al observar sus ángulos nos damos cuenta que todos son más pequeños de 90 grados y por eso es un triángulo acutángulo. Su nombre completo, al quererlo clasificar de las dos maneras, podría ser triángulo isósceles acutángulo. Vamos a ver ahora el triángulo B. Lo observamos y vemos que definitivamente sus tres lados miden de diferente medida. Entonces es un triángulo escaleno. Y al observar sus ángulos vemos que uno de ellos forma una L, o sea, un ángulo recto, y por lo tanto es un triángulo rectángulo o triángulo escaleno que tiene ángulo recto, o sea, rectángulo. Vamos con la letra C. Observamos que de igual manera es un triángulo escaleno y que sus ángulos también son distintos y notamos que uno de ellos, el que está en la base, es mayor de 90 grados. ¿Por qué? Porque como que intenta hacer una L que la estamos jalando hacia atrás. Entonces, cuando vemos figuras de esa forma, nos damos cuenta que el ángulo mide más de 90 grados. Por lo tanto, en la clasificación según sus ángulos, este sería un triángulo obtusángulo. El siguiente, en la letra D, observamos que es un triángulo con sus tres lados de la misma medida, por lo tanto es un triángulo equilátero. Y al observar sus ángulos, y recordar la descripción que acabamos de dar hace un momento, sabemos que el triángulo equilátero solamente puede ser acutángulo, no puede ser ni rectángulo ni obtusángulo, ¿ok?
porque nunca va a poder tener un ángulo de 90 grados ni tampoco un ángulo mayor de 90, siempre va a ser menor. Vamos con la letra E. Observamos que sus lados son dos iguales y uno más largo, entonces pues es un triángulo isósceles. Y sus ángulos vemos que también dan la forma de una L, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Vamos con el F y nos damos cuenta que también es un triángulo equilátero porque sus lados se ven exactamente del mismo tamaño. Y por lo tanto también es acutángulo. Porque como ya mencionamos, los equiláteros solamente son acutángulos porque no pueden tener una medida igual o mayor a 90 grados en alguno de sus ángulos. En la figura G vemos una base pequeña, dos lados largos, definitivamente es un triángulo isósceles. Y al observar las medidas de sus ángulos y ver que se parece a la figura A, pues sabemos que es un triángulo acutángulo. Y por último, la letra H. Vemos que son tres lados, dos iguales, uno distinto. Es un triángulo isósceles sin duda alguna. Y al ver que forma una L con dos de sus lados, pues es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos observar al momento de clasificar los triángulos según sus lados o según sus ángulos. Ahora, lo que decía hace un momento, ¿un triángulo equilátero puede ser rectángulo? Claro que no, porque si nosotros volvemos el triángulo equilátero y le ponemos un ángulo recto, pues ya no va a ser equilátero, la medida de la base va a tomar una medida diferente. Entonces, en esta tablita podemos observar perfectamente cuáles triángulos pueden ser de cada clasificación. Vemos que los equiláteros solamente coinciden con los acutángulos, pero los isósceles y los escalenos pueden ser de cualquiera de las clasificaciones de los ángulos, ¿sí? Hay isósceles acutángulos, isósceles rectángulos, isósceles obtusángulos, hay escalenos acutángulos, escaleno rectángulo o escaleno obtusángulo. El equilátero es el único que no puede. Ahora, dos triángulos igual a un cuadrilátero. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, con la unión de dos triángulos se pueden formar diferentes cuadriláteros. Aquí tenemos un ejemplo de dos triángulos escalenos en los dos casos. Que si los acomodamos de cierta manera, nos dan la opción de formar o un rectángulo o un romboide. Un cuadrilátero es una figura con 4 lados, 4 ángulos, 4 vértices y 4 diagonales. Y si sus dos pares de lados son paralelos entre sí, se llaman paralelogramos. O sea, bueno, el cuadrilátero es cualquier figura que tenga 4 lados. Pero dentro de esa clasificación de cuadriláteros hay otra que se llama paralelogramo. Allá va. Bueno, los paralelogramos son el rectángulo que si yo lo divido de la diagonal de un extremo a otro inferior, formo dos triángulos, ¿sí? Y con esos dos triángulos escalenos puedo formar el rectángulo, un rectángulo. Igual pasa si lo divido del otro lado. O si quiero poner las dos diagonales,
ocupo 4 triangulitos para formar un rectángulo. Otro paralelogramo que dijimos que son los que tienen 4 lados y que sus lados son paralelos, o sea que si yo extiendo la base y la parte de arriba del rectángulo y la hago más larga, nunca se van a juntar. O si los dos costados del rectángulo los hago muy largos, nunca se van a juntar. Esos son paralelogramos, que sus lados son paralelos. La siguiente figura es el cuadrado, que también es paralelogramo porque por más larga que haga sus lados, nunca se van a cruzar en un punto. De igual manera, si yo dibujo una diagonal de un extremo a otro, voy a obtener 2 triángulos, ya sea dividiendo de un lado o dividiendo del otro. Otro paralelogramo es el rombo, que en este caso, como observaron, estamos uniendo de una esquina a otra, ¿sí? En este caso, como el rombo es una figura que está del ladito, podría decirse, las diagonales a lo mejor no nos van a parecer diagonales a nosotros, pero son diagonales porque van de un extremo a otro y vemos cómo se van formando los 2 triángulos. De igual manera, si lo busco por la diagonal más larga, también voy a obtener 2 triángulos, ¿verdad? En caso de que la que ya estaba primero no exista. O en este caso vemos que también con 4 triángulos formamos un rombo. Pero en este caso vamos a trabajar solamente con una sola diagonal. Otro cuadrilátero es el romboide, que igual le dibujamos una diagonal o lo cortamos de una esquina a otra contraria, vamos a obtener 2 triángulos, ya sea por ese lado o si lo hacemos por el otro. Y bueno, vamos a ver 2 figuras más que no son paralelogramos. ¿Por qué no son paralelogramos? Porque, por ejemplo, la base y la parte de arriba de esta figura que se llama trapecio, si yo las hago más largas, nunca se van a unir. Pero si yo hago más largas hacia arriba las líneas de sus lados, como están inclinadas, va a llegar un momento en que van a cruzarse. Entonces, por más lejos que esté la línea, pero si se logran a cruzar, deja de ser paralelogramo. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que esas líneas de sus lados se unan y en vez de trapecio sea un triángulo, ¿verdad? Hagan de cuenta que el trapecio es como un triángulo pero sin cabecita, que le cortaron la cabeza. Y bueno, a pesar de no ser paralelogramos, estas figuras también se pueden formar con 2 triángulos, ¿sí? Nada más que si observamos bien, en los anteriores, los triángulos tenían que ser igualitos para poderse formar. En el caso de las figuras que no son paralelogramos, no importa si son diferentes, simplemente que coincidan en la medida de uno de sus lados para poder formar un cuadrilátero o figura de 4 lados. Lo mismo ocurre si queremos unir por el otro lado. Y la otra figura que tampoco es paralelogramo es el trapezoide. El trapezoide es una figura de 4 lados en la que ninguno de sus lados mide lo mismo. Es la versión escaleno de los cuadriláteros, ¿verdad? Que todas sus medidas son diferentes. Y de igual manera, con 2 triángulos que sean diferentes, pero que tengan la misma medida en uno solo de sus lados y que al unirnos me den una figura que tiene 4 lados, lo puedo formar, ¿sí? Igual, si lo hago del otro lado, también ocurre lo mismo. Y bien, para este tema sí tenemos bastantitas actividades, pero la verdad no son nada complicadas. En el desafío 17, que se llama equiláteros o isósceles, ustedes van a tomar de su material recortable de la página 249 los triángulos que aparecen en ella.
y van a seguir ese diagrama que empieza en el cuadrito verde que dice ¿tiene lados iguales? ¿Sí o no? Y vamos siguiendo las flechitas para poder ubicar si es equilátero o si no es equilátero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tomando como ejemplo el triángulo verde que encontramos en la página 36 de nuestro libro, vemos, ¿tiene lados iguales? Sí tiene lados iguales o no. Sí tiene. Ok, entonces nos vamos a seguir la flechita hasta donde dice sí. Ahora, ¿es un triángulo isósceles? Dice que es un triángulo isósceles. Ahora, ¿tiene sus tres lados iguales? ¿Sí o no? Si decimos que no, solo tiene dos lados iguales, es triángulo isósceles. ¿Ok? Porque aquí dice, ¿tiene lados iguales? Sí tiene, ¿verdad? Si no tiene lados iguales, pues obviamente no hay de otra, es escaleno, ¿verdad? Aquí en la primera nos da opción de decir, de seguirle, porque sí, puede que tenga lados iguales, pero puede que sea solo uno o sean dos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice, bueno, la primera opción es triángulo isósceles, pero si sus tres lados son iguales, entonces es equilátero. Nosotros vamos a clasificar o vamos a seguir las imágenes de esa página, que es esta que les presento aquí, de la página 249. Y ya después de que contestemos y clasifiquemos en los cuadritos que encontramos aquí, respondemos las dos preguntitas que vienen ahí. Y bien, esa será la actividad del desafío 17. Continuamos con el desafío 18, que dice un triángulo que es rectángulo. Y vamos a volver a utilizar los triángulos que recortamos de la página 249. Y dice que averigüemos cuáles de los triángulos que se usaron tienen ángulo recto. Y después anoten en la tabla y contesten las preguntas. Ok, ustedes van a observar todos estos triángulos y nos damos cuenta que cada triángulo tiene un número. Son 15 triángulos en total. Ustedes van a anotar en las líneas el número del triángulo que ustedes observaron que son rectángulos, es decir, que tienen ángulo recto, y después contestarán las 4 preguntas que vienen a continuación. Al terminar esta actividad, vamos a pasar al desafío 19, que tal vez necesitarán hacerlos con sus padres. ¿Sí? Van a tener una lista de características, sus papás pueden ayudar a hacerlo, o sus hermanos mayores, de cada uno de los triángulos, y para esto van a utilizar el material recortable de la página 247. ¿Sí? Y les van a ir describiendo el triángulo o uno de los triángulos, ¿verdad? Ustedes van a seleccionar, por ejemplo, si les dicen es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente y su base es más pequeña que sus lados, entonces ustedes van a elegir los triángulos que cuenten con esas características. Por ejemplo, el D, ¿verdad? Y ya, y el G. No, el G es equilátero. Sí, por ejemplo, el D, ustedes lo eligen, ¿verdad? Y van a ir anotando cuáles son los triángulos que cumplen con esa característica, ¿sí? Hasta que acaben de decir las tarjetitas. En la cajita de información les voy a dejar una sugerencia de la información o de las descripciones que debe tener cada tarjeta para poder realizar este juego. Y aún no desechamos estos triangulitos, porque en el desafío 20 vamos a utilizar esos triángulos y vamos a formar cuadriláteros.
Sí, ya para este punto, esos triangulitos que acaban de recortar esta segunda vez, van a armarlos, los van a ir acomodando en parejitas hasta que formen cuadriláteros, de preferencia paralelogramos, ¿verdad? Ya si les sobran, pues hagan de otros, pueden hacer irregulares, sí, pero de preferencia cuadrados, rectángulos, rombos, ¿sí? Ya que tengan organizados y armados sus parejas de triángulos, entonces ya los podrán pegar al cuaderno y tener ahí su evidencia de cómo se formaron los rectángulos. Es un poquito largo el tema, hay que ponerle bastante atención, pero al final las actividades son bastante interesantes y pueden divertirse un rato jugando y recortando y pegando. Espero que esta información te sea de utilidad y puedas realizar tus desafíos con facilidad. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.